Y quería partir con un relato que lo quiero denominar el relato de la luz. Voy a intentar en breves minutos hacer un recorrido por las Escrituras, parafraseando lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la Biblia, en Génesis capítulo 1, dice que en un principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y si este fuese como un relato de la luz, podríamos decir de que la luz, quien es Dios en su gran poder, magnificencia, en su gran amor, estaba presente en ese inicio de la creación en una tierra que es en la cual hoy día habitamos, la cual estaba con un desorden, con un caos. Y vino la luz que representa a Dios mismo, su esencia de amor y misericordia, y se hizo presente en este mundo terrenal. Y en esa presencia de parte de Dios se establecieron los días, las noches, el cielo, el mar, las diferentes especies que existen, ¿cierto? Los animales, la flora, la fauna, y la creación del hombre y de la mujer como humanidad, como señal patente de ese amor de Dios. Viene el relato de las Escrituras y podemos decir que este relato de la luz estaba presente en ese lugar que era el jardín del Edén, el sueño del Señor, el corazón de Dios hecho una realidad en medio de cada uno de nosotros con ese amor tan sobrenatural que diseñó un jardín, un lugar en el cual nosotros podamos habitar con Él. Ese Dios de amor, ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia que está presente en cada una de sus vidas. Vamos a hacer dinámica algunas partes. Diga a la persona que está al lado suyo, Dios te soñó en el Edén. Dígaselo así con una convicción. Dios te soñó en el Edén. Y creó ese ambiente perfecto, lleno de su gracia, lleno de su paz. Y vino también la mentira, representada por las tinieblas, por medio de Satanás, a implantar una falsa verdad en el corazón de la humanidad. Eso hizo que la luz se desviara del camino, entre comillas, porque en realidad que el hombre se desviara del camino de la luz, y comenzar una historia y un relato que podemos ver desde Génesis, en el cual está presente el amor y la gracia de Dios en diferentes hombres, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, Israel como un pueblo con cada una de sus tribus, y un relato de amor y de la luz del Señor manifestada en un pueblo escogido por Él. Un pueblo escogido no como el pueblo o como el único pueblo, sino como dice la Biblia claramente, por medio de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. El relato de la luz del Señor, de esa luz admirable, de ese amor, siempre incluyó a toda la humanidad. Ahora diga a la persona que está al lado suyo, tú eres parte de esa promesa de bendición. Porque la palabra es clara, y se lo dijo el Señor a Abraham, por medio de ti bendeciré a todas las naciones. Y vino este pueblo escogido, un pueblo que, como lo hemos leído este año durante el recorrido de Anclados, se equivocaba, se alejaba del Señor, era rebelde, tal cual lo somos nosotros, y el Señor mostraba su gracia, su amor y su misericordia. Vinieron la época del Éxodo, Moisés los sacó de la esclavitud, vino la conquista por medio de Josué, vino el establecimiento de los jueces y llegaron los reyes, ¿cierto? A determinar una ruta de una constante caída del pueblo de Israel y la gracia del Señor que los sacaba. Se equivocaba Israel y la misericordia y esa luz llena de amor del Señor estaba presente en medio de ellos. Y sigue el relato y vemos que hay libros tan crudos, porque son crudos algunos relatos en la Escritura, no le podemos decir de otro nombre. Libros como lo del profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que con rudeza, ejemplificando la conducta del pueblo de Israel, como la mujer que engaña al marido, como la mujer que anda por las plazas ofreciéndose a ese nivel. Pero nuevamente está el amor y la gracia del Señor manifestado por profetas que cada vez se levantan y decían, hay un Dios que te ama, hay un Dios que está presente en tu vida, hay un Dios que tiene un propósito y hay una luz admirable que desde el Edén no se ha apagado. Y llegó el momento, y en Juan capítulo 1, versículo 1 lo dice de manera tan clara, en que el verbo y la palabra, que era Dios mismo, se hizo carne y vino por medio de Jesús, aquel que marcó la historia.
aquel que determinó un antes y un después, aquel que todas esas promesas que por mucho tiempo algunos las consideraron lejanas, se hicieron cercanas por medio de Jesús. Es Jesús esa fuente de luz admirable. Es Jesús aquella fuente de vida inagotable. Es Jesús, es su gracia, su amor, es su misericordia, es su persona, es su realidad en medio nuestro, que marcó un antes y un después en la historia, ¿cierto? Y vemos que todas esas palabras se comenzaron a hacer vida en medio de este mundo terrenal. Vemos cómo se levantó un niño a los 12 años y tomó un rollo en las Escrituras y proclamó la palabra en Isaías, que Él vendría a dar libertad a los cautivos. Él venía y Él vino a dar sanidad a los enfermos. Y comenzó una revolución en el ambiente espiritual que hacía que la luz, que estuvo tan solamente en un diseño de un Edén original y que se mostraba de manera parcial en un pueblo de Israel, se comenzaba a ser tangible y real en medio de la sociedad. Porque la existencia de Jesús nunca se ha puesto en duda, amada iglesia. Jesús existió. Jesús fue una persona tangible, tal como nosotros. Lo único que algunos cuestionan es su divinidad, pero Jesús vino y Él pagó el precio por nuestros pecados y murió en una cruz. Y esa luz que estaba en el jardín del Edén, esa luz que estaba presente en lo cósmico, como le decía, se hizo terrenal y se hizo concreta. Y acá viene una parte que a nosotros nos tiene que involucrar directamente, porque esa luz se comenzó a multiplicar en muchos, en sus discípulos, en los apóstoles, en la primera iglesia, en un Esteban que fue el primer mártir, en un Pablo que el Señor lo sacó de una religión farisea a ser la voz de Cristo en medio de un pueblo gentil. Y hemos llegado a un caminar que nos posiciona en el día de hoy. Y en ese relato es en el que está cada uno de nosotros, amada iglesia. Yo no sé si alguna vez hemos dimensionado lo magnífico, lo eterno, lo grande, lo sublime que es nuestro Dios y lo pequeño que somos nosotros delante de Él. Esa luz eterna, esa luz llena de gracia, se quiere manifestar en el día de hoy para poder quitar la mentira que Satanás ha querido colocar en nuestros corazones. Porque hoy en día la verdad, muchas veces algunos la califican como una definición. ¿Qué es la verdad? Algún filósofo podría plantear que la búsqueda de la verdad es el sueño de toda la humanidad. Hay grandes pensadores que han invertido horas y horas tratando de buscar la verdad, cuando en realidad la verdad no es un concepto, sino que es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús la persona hecha verdad en medio nuestro. Y esa persona a la que se quiere manifestar con tanto poder en este día, amada iglesia, porque déjeme decirle algo. Yo no sé si a usted le pasa cuando está recorriendo las calles, que a veces hace contacto visual intencional con otra persona que está en la calle, pero con una buena intención. O sea, porque uno puede estar caminando y hoy en día uno puede estar o viendo el teléfono o pensando en la tarea que debo hacer. Primero tengo que preguntar cuántos caminan por la calle, porque quizás algunos se mueven en vehículo, pero aquellos que a veces caminamos en la calle o que tenemos vía de transitar de un lugar a otro, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso, yo muchas veces veo a las personas y empiezo a hacer el mismo contacto visual que lo estamos haciendo hoy en día. Y la pregunta que el Señor me ha hecho en la última semana es: ¿conocen la verdad? ¿Conocen la verdad? Porque como les decía, la verdad es más que un concepto. La verdad se asocia directamente con esta luz que estaba presente en el jardín del Edén. A veces veo y acá se van a mezclar ciertas cosas, pero pídale al Señor que filtre lo bueno. Pero muchas veces cuando uno está caminando por la calle y ve plazas que están más llenas de juego para perros que juego para niños, cuando ve que hay más peluquería para las mascotas que peluquería para niños, y eso yo lo veo, no sé si ustedes se dan cuenta de eso. Cuando vemos cosas tan concretas, como que el año 2024
ha sido el año de menor natalidad en la historia de Chile. Y uno quiere decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la verdad? Tiene mucho que ver. Porque hay unas frases que son como para el bronce que uno se recuerda. Y esta frase yo creo que es una de ellas. No hay mayor fracaso que ser exitoso en lo que Dios no te ha dicho que tú debes hacer. Y ¿saben qué, amada iglesia? Creo que muchas veces estamos llenos de mentiras en medio de muchas encomiendas en la sociedad y a veces también dentro de la iglesia. Porque no estamos conociendo la verdad, sino que estamos siendo llenos de ideas y pensamientos que alguien más ha querido imponer en nuestros corazones. Porque la verdad incluso hasta a veces nos hace generar muros. O sea, sí, bien digo, muros, no puentes. Pero es la verdad con minúscula, esa verdad entre comillas, cuando yo quiero imponer mi verdad delante de otra verdad. Pero Dios no nos ha llamado a levantar una regla de una lucha de argumentos. Esto no es una batalla de freestyle, el cual dice la mayor verdad frente a otro, sino que esto es un caminar de conocer a Jesús como la verdad, como el camino y como la vida. Entonces estamos en medio de una sociedad que necesita esa verdad, amada iglesia. Necesita a Jesús. La iglesia necesita al Señor para poder realmente estar conectado a esos sueños. Yo escuchaba el mensaje que compartió el pastor Héctor Quiroga la semana pasada y terminaba con una oración y con una administración hablando de los sueños de Dios, hablando de aquellas misiones, porque está todo conectado. No es que uno quiera decir que esto no tiene que ver, sí tiene que ver. Porque esas misiones del Espíritu van a estar de la mano de cuando yo más conozca la verdad, cuando yo más me acerque a esa luz y cuando más yo renuncie a mi verdad para que la verdad de Él sea en mí. Nos cuesta realmente renunciar a nuestra verdad, amada iglesia. No es muy difícil. Imagínense cuán difícil es para aquel que no conoce al Señor acercarse a esta verdad. Hace un par de semanas estaba viendo, ustedes todavía tienen fotos en su hogar, ¿o no? ¿Colocan fotos? Antiguamente era como más común, ¿cierto? La foto cuando era. Hoy día ya no es tan común como antes. Y en el dormitorio nosotros tenemos una foto cuando Agustín estaba recién nacido, tenía meses. Yo tenía 29 años cuando Agustín nació. Y fue como bien loca o la pregunta que vino de parte de Dios en ese momento. Porque la pregunta que tenía era, ¿qué consejo le darías a esa persona que está en esa imagen, en esa fotografía? Y eso que tiene que ver con el concepto de la verdad es que a medida que nosotros vamos acercándonos más a Dios, esa verdad se va siendo revelada en cada uno de nosotros, pero si en nuestro caminar estamos alejados de Él, esa verdad se está alejando cada vez más de mi vida. Y lo que entendía de parte de Dios era de que sin lugar a dudas, mi vida desde los 29 años a los 45 que tengo hoy en día es completamente distinta. Porque la verdad en Dios te tiene que llevar a acercarte a Él año tras año, amada iglesia. Déjeme decirle con mucho amor, con mucho amor. Pero si usted no ha sido incomodado por la presencia de Dios, si usted no ha cambiado algún hábito de su vida que le haga acercarse más a esta luz admirable, a esta verdad, déjeme decirle de que quizás se está perdiendo mucho tiempo. Yo sé que esto quizás no es como para decir, amén, gloria a Dios. Pero sí tengo una inquietud de transmitírselo. Porque la verdad, y lo he dicho anteriormente, pero 15 o 16 años pasan volando, amada iglesia. Volando. Los que somos padres lo sabemos, ¿cierto? No nos damos ni cuenta cuando nuestros niños que estaban en el brazo, a mí Agustín, cuando era pequeñito,
para los que no saben, nació prematuro y en mi antebrazo estaba toda la humanidad de Agustín, literal. Hoy día no es así. Gracias al Señor, está creciendo todo, pero, amada iglesia, no me di ni cuenta cuando pasaron 16 años así. Entonces, cuando la verdad, que es Jesús como persona, está delante de nosotros, tenemos que saber cuán semejante a Él está mi vida. Y déjeme decirle, y acá quiero hacer contacto visual con los más jóvenes. A ver, menores de 18 años, levanten sus manos. En Cristo. No. Miren, queridos, y acá voy a hacer contacto visual. No hay mejor cosa que entregar su vida a la verdad que es Jesús. Miren, déjeme decirle, y de profundo corazón, el amor de Dios está esperándolo no con ansiedad, sino que con una gran misericordia a cada uno de ustedes. Y si ustedes ven que su vida está estancada, acérquese a ese Dios de amor que le está esperando, chiquillos, de verdad. Y es lo mejor que ustedes pueden hacer, invertir su vida en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes sabrán realmente quiénes son en Dios. No vendrá alguien de afuera y le impondrá un modelo, que tienen que hacer esto, que se tienen que vestir de esta manera, que se tienen que juntar con esta persona, sino que será el Espíritu de Dios, por medio de la verdad que Jesucristo le dirá el sueño del Padre que está para tu vida, para la vida de cada uno de ustedes. Conozcan a Dios, acérquense a esa verdad, y esa verdad les llevará por un camino lleno de aventuras, lleno de dificultades, pero con la victoria que Jesús nos entrega. Amén. Entonces, la verdad es lo que hoy día también está en juego. Hay datos, como les decía, que son súper concretos y reales. Hoy en día en nuestro Chile, 1 de cada 5 personas se siente solo. Dato concreto, voy a citar fuentes. Estudio de la UC con la Asociación Chilena de Seguridad 2025, reciente. 1 de cada 7 personas presentan síntomas moderados o severos de depresión. El mismo estudio. Y la desconfianza está presente en nuestro país. Solo el 30% de los chilenos confían en el gobierno y el 14% en los partidos políticos. Hoy día no confiamos ni en nuestra sombra, muchas veces. Entonces estamos en un panorama que humanamente se puede ver oscuro, ¿cierto? En un país que se cataloga en soledad, en depresión y desconfiado. Entonces la iglesia, nosotros tenemos la demanda de parte de Dios de que conozcan la verdad. Pero no la verdad como un listado de argumentos. Yo me recuerdo muy claro una conversación que tuve estando en la universidad, que yo era mucho del que usaba la frase, la Biblia dice, era como mi muletilla. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era como un discurso que es bueno, igual hay que aprenderse la escritura más iglesia. Pero una vez un compañero de universidad me dijo, oye, pero ya la Biblia dice, pero ¿qué dice tu vida de ese Dios que tú me estás hablando? Entonces, hoy en día necesitamos ser esa luz admirable y esa verdad en medio de esta sociedad. Necesitamos ir a esa fuente que es la verdad. Y es porque no podemos negar que tal como la verdad está presente desde el principio de la creación, como les comentaba yo de este relato de la luz, ¿cierto?, desde el jardín del Edén, la mentira también está presente desde el jardín del Edén. Y hoy día voy a citar muchos versículos, así que si usted quiere anote y si no quiere no importa, porque siempre tiene la oportunidad de escuchar el mensaje en YouTube y lo puede recapitular, aquí quiere. Dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a los que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Romanos es claro,
habla de aquellos que cambiaron la verdad por una mentira. En Apocalipsis 22:14 dice: benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. En vivir una mentira. Pregúntele ahora, y que sea una conversación también con nuestro Dios por medio del Espíritu. Pregúntele al Señor si estamos viviendo quizás en una mentira en alguna de nuestras áreas de nuestra vida. Que se deleitan en vivir una mentira. ¿Cuántas veces hemos edificado castillos de naipes? Aquella edificación que son más nuestras, que viene un pequeño temblor y caen. Jesús fue claro, ¿cierto? En la parábola Él hablaba de fundar sobre la roca, sobre la arena, la diferencia de aquel que prevé las tempestades que van a venir. Porque esa parábola igual es súper precisa. La parábola dice, las tempestades vienen. La diferencia está el que está sobre la roca y el que funda sobre la arena, pero la tempestad la pasamos todos. Y muchas veces, y acá que no se sienta culposo ni se sienta incriminado, sino que siéntase amonestado por el Señor. Y yo me incluyo dentro de eso. Muchas veces nos deleitamos en una mentira. ¿En qué sentido? En querer vivir aparentando que estamos dentro de la verdad y conociendo la verdad, pero no estamos dentro de ella. Porque no estamos haciendo lo que Dios nos dijo que debíamos hacer. Esa incomodidad del reino es la que necesitamos presente en toda nuestra vida. Cada vez que usted entre en un estado como de mucho confort, siéntase cuestionado de parte de Dios. Porque el Señor de toda gracia, de todo amor y de toda misericordia, te va a querer acercar más a Él, acercar más a esa luz. Y expuestos ante esa luz, nuestra condición es indudablemente de ir entregando todo para que conocerle más a Él. Entonces hay una mentira que está presente a través de un plan de las tinieblas. En Mateo 24, que también, más allá de la moda, yo no creo que sea una moda, pero algunos lo catalogan de esa manera, más allá de la tendencia maranata, de todo eso, Mateo 24 es sumamente claro respecto de las señales antes del fin. No sé si ustedes han leído o han profundizado respecto de Mateo 24. Y Mateo 24 comienza con el siguiente diálogo entre Jesús y sus discípulos. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal? Y acá, atención iglesia, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Una de las mayores señales de que está cerca la segunda venida del Señor es que se levantarán muchas mentiras. Muchas fake news, muchas realidades virtuales, muchas propuestas que nos quieren desenfocar de acercarnos más a Dios. Hoy día estamos llenos de propuestas, llenos. Me incluyo, yo a veces, y no sé si a ustedes les pasa como muy cotidiano, pero yo no sé qué ver en Netflix con tantas alternativas que tengo. Es como que hay tanta información que satura. Y es porque estamos llenos de distractores delante de nuestros ojos, llenos de cosas que nos quieren desenfocar, de poder acercarnos a Dios y de poder plantearnos una mentira. Y hoy día, en el nombre de Jesús, tenemos que salir de esas mentiras, de esos planes de las tinieblas que han estado presentes en nuestras vidas. Hoy es un día para poder conectarnos con las misiones del Espíritu por medio de un corazón apasionado de Él que nos determine a renunciar en aquellas áreas en las cuales nosotros no hemos entregado el señorío de Cristo aún.
Hay mucho más que Él, de Él para nosotros, amada iglesia. Hay mucho más, hay mucho más. Dios no vino tan solamente por medio de Jesús para salvarnos del infierno. Jesús, su amor y su gracia y su plan es mucho más grande que eso. Jesús no tan solamente nos salvó para que podamos tener una vida con sueños cumplidos, con familia, que por la gracia y misericordia de Dios nos permite poder disfrutar. Jesús nos vino para dar el cumplimiento de su plan perfecto, y esa luz que lo vino a ordenar todo y que estaba presente en el jardín del Edén, también la menciona en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, que se terminará el día y la noche y la luz admirable del Señor marcará la eternidad por toda la historia. La luz de Jesús, su luz en medio nuestro, y que pueda alcanzar a otros que necesitan de Él. Necesitamos del Señor, amada iglesia. Necesitamos salir de las condiciones de mentira que han estado presentes. Hace un par de semanas atrás, en una jornada de oración de los días miércoles, el Espíritu de Dios da una dirección muy clara respecto de estudiar la vida de Pablo, de poder profundizar realmente en su biografía respecto de la iglesia Antioquía-Santiago. Esta parte es Iglesia Antioquía-Santiago y todo aquello que están hoy en día acá, pero específicamente fue entregada para nosotros. Y cuando estaba con esta pregunta y esta inquietud de parte del Señor respecto a la verdad, venía a mi mente el poder hacer con una comparación muy directa entre el relato del Evangelio de Juan con la vida de Pablo. Pablo, para los que quizás no conocen su historia, Pablo, el primer relato que lo muestra en la escritura en el libro de Hechos es de aquel que estaba persiguiendo a la iglesia y que era parte de los que estaban dando muerte a Esteban como primer mártir de la fe. Pablo fue aquel que se encontró con Jesús de una manera tan sobrenatural que lo llevó a estar ciego por días y que lo llevó a renunciar a todo aquello que él había estimado como su máxima para poder conocer a la verdad, para poder conocer a Jesús. ¿Y por qué conectarlo con Juan? Porque vemos cómo esa luz admirable está presente en el Evangelio de Juan y está presente también en la vida de Pablo. Le voy a leer también un par de versículos, los voy a mencionar y voy a leer los versículos principales. En Juan 1, del 1 al 5, el versículo 5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz de Jesús jamás se podrá apagar por la oscuridad. En Juan 3, del 18 al 21, en el versículo 20, dice que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque tenemos que sus pecados queden al descubierto, porque ellos temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Jesús como persona de la verdad. Y el encuentro que tuvo Pablo con este Jesús lleno de amor y gracia está en Hechos capítulo 22, versículo 14. Dice: después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Versículo 15 de Hechos 22. Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. En Hechos 26, nuevamente el mismo apóstol Pablo, contando su testimonio, en el versículo 15 de Hechos 26, dice: ¿quién eres, Señor? Pregunté. Pablo contando su relato, como les decía, y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me ha visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Pablo, acercándose a esta luz admirable,
Pablo siendo confrontado con el amor de Jesús. Porque yo no sé si conocen el relato con exactitud, pero a los que no le conozcan les invito a que puedan leer el libro de Hechos. La primera pregunta que Jesús le hace a Pablo era: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Jesús no se plantó delante de Pablo con una condenación. ¿Qué hiciste con Esteban? Sino que le preguntó: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Y Pablo vio una luz tan admirable, que como le decía, quedó ciego. Y lo que le relaté recién en el libro de Hechos es claro, cómo esa luz le hizo sacar todas las mentiras que estaban en su mente y llevarlo a conocer la verdad. Porque como les decía en un principio, la verdad no es un concepto, la verdad no es una hipótesis que se comprueba con algún método científico. La verdad no es filosofía, la verdad es una persona, la verdad es Jesús, la verdad es la luz admirable que hoy día necesitamos que esté presente en nuestras vidas y que podamos sacar las mentiras que Satanás ha querido imponer en nuestras mentes. Y quiero directamente, por medio de la palabra, ir en contra de dos mentiras que han estado presentes en medio de la sociedad y en medio de la iglesia. La primera es: estás solo. Esa es una mentira de parte de Satanás. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Aquellos que entregamos nuestra vida al señorío de Cristo, tenemos la promesa de que Él está siempre con nosotros. Siempre. Amada iglesia, nunca has estado sola. Nunca. Si alguna vez se ha sentido abandonado, si humanamente ha dicho: ¿por qué tengo esta sensación de vacío? Déjeme decirle de parte del Señor de que Él siempre ha estado con usted en ese proceso. Siempre. Desde aquella instancia en la cual nosotros negamos de Jesús, estábamos alejados de Él, Dios estaba al lado nuestro. La Escritura lo dice, ¿cierto? Y es clara. Él dice que Él, en Efesios capítulo 1, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy citando Biblia, amada iglesia. Esto no son frases como clichés, sino que es la Escritura. En Jeremías, ¿cierto? Dice que en el vientre de nuestra madre, antes que nos formase, Él nos conoció. Tu vida no fue producto al azar. Tu vida fue determinada por un plan eterno de Dios, y el cual te dice como una voz latente: no estás solo, no estás sola, amada iglesia. Jesús te ama, Jesús está presente en medio del problema que tú estás pasando. Jesús está ahí, anhelando que esa luz se involucre en medio de esa situación. No estamos solos, amada iglesia, no estamos solos, estamos con Él. Y aun cuando podamos estar en un cuarto oscuro y aquellos que son claustrofóbicos estén encerrados, y en ese lugar físicamente más aislado, Jesús está también en ese lugar. En el nombre de Jesús, que todo pensamiento que haya venido en nuestra mente y que nos haya querido colocar en una posición de soledad, que salga ahora de nuestras vidas. Somos parte de una familia imperfecta. Y eso es una realidad. Querido Francisco, ¿esta es tu primera experiencia en una iglesia cristiana? ¿Te había venido a una iglesia de niño? No somos perfectos, te digo al tiro. No te quiero decir una cosa que no es verdad. Y te quiero decir a ti, porque esta es tu primera visita de muchas, espero. No somos perfectos, nos equivocamos, muchas veces mentimos, muchas veces decimos cosas que por ese motivo no la cumplimos y fallamos. Y aunque suene como un consuelo muy simple, Dios nunca te va a fallar. Él siempre va a estar presente, Francisco, en lo que Él ya determinó para ti. Estás a una oración de poder conocerle, como tu papá que te ama y que envió a Jesús por tu vida.
y por la vida de cada uno de nosotros. No estamos solos, amada iglesia. No estamos solos. En ningún momento hemos estado solos. Siempre ha estado Jesús. Siempre ha estado Dios. Siempre ha estado Él presente. Su fidelidad nunca nos ha dejado. Nunca, 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 nunca. Yo podría, y así reflexionaba, cuando miraba la foto con el Agustín en el antebrazo de los 29 años, se venía solamente una palabra para ese joven: confía, 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 confía en el Señor, confía en su amor, confía en su gracia, confía en su palabra, confía en su verdad, confía en sus procesos, confía que Él es mayor que toda situación, confía que Él te puede sacar de cualquier dificultad, aun cuando tú hoy lo veas como un gigante, para ese Dios eterno, maravilloso, de verdad, lo puede solucionar en un segundo. Y aun cuando no lo solucione, Él está con nosotros. Entonces, la primera mentira de Satanás que debe salir de nuestras mentes es que no estamos solos. Siempre ha estado su amor y su gracia con nosotros. Y la segunda, que esta la encuentro muy buena, la segunda mentira: no confíes en los otros. Muchas veces, por diversos motivos, somos formados para ser personas solitarias y que desconfían. Y muchas veces porque nos fallan, porque nuestra expectativa, yo creo que más nuestras expectativas no se cumplen en otras personas. Cuando eso es más culpa de uno que de la otra persona, porque muchas veces uno se genera una expectativa que la otra persona ni se enteró. Y eso nos hace ser personas que desconfíen. Y vemos en Pablo, y hay un versículo que lo voy a citar, que le invito a que busquen Hechos capítulo 13, que no dice nada de lo que estoy diciéndole yo, pero para mí sí lo dice claramente. Le voy a leer Hechos 13, capítulo 1, y vamos a profundizar ahí. Dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo, más conocido también como Pablo. Estaban estos 5. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, le impusieron las manos y los enviaron. ¿Saben lo que yo leía en estos versículos? Hijos del Señor que se juntaron a ministrar su nombre, que confiaron en el otro y que fueron capaces de superar sus diferencias por la unidad del Espíritu de Dios. No sé si habían notado ese detalle, pero hay 5 nombres que están dentro del versículo 1. Y cuando uno investiga un poco, podemos saber de que cada uno venía de contextos totalmente distintos. Por ejemplo, en educación, Bernabé era un levita de Chipre que tenía una formación religiosa judía y vivía en un entorno griego. O sea, tenía hartas mezclas. Simeón era llamado el Negro. Ahí también, a lo que no quiero hacer contacto visual para que nadie se sienta ofendido me está mirando a mí porque dicen negro. Así. Y como que mira para pero le decían el Negro. Y ahí vemos algo cotidiano, ¿cierto? Simeón, el Negro. ¿Ya? Probablemente era africano y tenía una formación que era más cristiana. Lucio era un judío también helenista, con formación griega, con educación greco-romana. Manaén, él era de la alta sociedad.
Había sido criado en la aristocracia de la corte, junto, como leímos anteriormente, con el rey Herodes Antipas. Y finalmente Pablo, a quien el Espíritu de Dios nos llamó a poder estudiar su vida, Pablo, era un fariseo educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto?, que dominaba las escrituras y la filosofía griega clásica. O sea, 5 personas totalmente distintas, de contextos culturales diferentes, por medio del Espíritu de Dios, se sujetaron a ese señorío y fueron capaces de orar juntos, de ministrar al Señor, de ayunar y de recibir las misiones. Y muchas veces nosotros no somos capaces de llamar a la persona porque no me saludó, porque no me respondió el WhatsApp, porque me dejó el visto. Entonces, la verdad que es Jesús es mucho más cercana de lo que nosotros pensamos. Porque tenemos que aprender a confiar también los unos con los otros. ¿Cómo edificaremos iglesia si no tenemos esa confianza en el Señor? Porque no es la confianza de que alguien acepte mi verdad. Porque no estamos acá en una negociación o un acuerdo político en el cual yo cedo un 70% para poder llegar a un punto en común. Es el gobierno del Espíritu de Dios. Es la luz admirable de Él que me hace sujetarme a su voluntad para que la voz del Espíritu sea la que gobierne en medio nuestro. Y para renunciar a la mentira de Satanás de que estamos solos y de que no podemos confiar. Podemos confiar, amada iglesia. Podemos confiar los unos con los otros, aun cuando las expectativas no sean las nuestras, y no deben ser las nuestras, amada iglesia. Tenemos que renunciar también a aquello. Esto no lo digo yo, sino que es una realidad. Cada vez más vivimos en una cultura que es más individualista, que es más egocéntrica, que es más narcisista y que busca más la comodidad que otra cosa. Eso es así. Y todo lo que nos rodea nos lleva a seguir esa senda como el cordero que va hacia el matadero. Y tenemos que salir de esa fila y acercarnos a esa verdad revelada que es la persona de Jesús. Para ir cerrando, algunas preguntas incómodas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Al padre de la mentira o al padre de la verdad? Tarea para la casa, Juan capítulo 8. Ahí dice claramente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? Libre de la mentira, amada iglesia. De la mentira que se quiere edificar en un entorno, pero que la mentira es como hojarasca. La mentira no prevalece. La verdad del Señor sí prevalece. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? No, si importa, si después voy al culto y ahí arreglo las cuentas. O quizás, no, si total esto, lo que la invitación no era para mí, sino que era para otra persona. O ¿por qué voy a estar llamando a alguien si en realidad? No, amada iglesia. Recibamos esa incomodidad del Espíritu para cumplir sus misiones. Y escuchemos la palabra de verdad. Les vuelvo a insistir. Es tan fácil hoy en día desenfocarse. Lo hemos dicho muchas veces. Está tan a la mano cualquier cosa que nos quita de la verdad, que tenemos que ser muy intencionales en buscar a la verdad. Y cuando venga un pensamiento de mentira, vaya a la Escritura. Porque yo estaré con ustedes hasta el último de los días. Así dice el Señor. Amén. Entonces tenemos que renunciar a escuchar la voz del padre de la mentira. Y también, ¿qué es lo que nuestros ojos están viendo? ¿Cómo vemos hoy en día nuestro futuro? ¿Cómo vemos nuestra familia? ¿Cómo vemos lo que va a suceder en nuestra sociedad? ¿Cómo vemos a la iglesia del Señor?
Somos llamados a ver la iglesia del Señor como las Escrituras lo dicen que es la iglesia del Señor. Somos llamados a levantar una voz que edifica, no una voz que hace crítica, sino que una voz que construye, que aporta, que ora, que intercede, que escucha la verdad y proclama la verdad. No que hace oído de la mentira y multiplica la mentira, sino que escuchamos la verdad revelada del Espíritu de Dios y la multiplicamos. La verdad de un Dios de amor, de un Dios lleno de gracia. La verdad de que, aunque usted no lo vea hoy en día, déjeme decirle una realidad. Usted está más cerca de Dios que el día de ayer y menos que el día de mañana. ¿En qué sentido? En que cada día más ese Dios de amor se acercará a nosotros. En que conocer al Señor, enamorarnos de Él y conquistar su presencia es una ruta que ya ha sido trazada como una misión al caminar. No hay nada mejor que conocer la verdad, conocerla, tener comunión por medio de la Escritura, de una oración, una vida en comunión. No depender de reuniones, sino que vivir en Él, nutrirse de Él y caminar en ese camino. Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la senda del Hijo de Dios. Y tengo una última convicción de poder terminar orando Filipenses 3. Le invito a que se ponga de pie, amada iglesia. Si hoy día no nos vamos con una mentira de Satanás fuera de nuestra mente y una verdad de Dios en nuestro corazón, no estaremos con la misión cumplida, amada iglesia. Por eso que nos vamos a tomar unos minutos ahora para poder orar, para poder interceder, para poder pedirle al Señor y al Espíritu de Dios que nos lleve hacia toda verdad. Comienza a hablar con el Señor. Comienza a orar y pedirle que esa verdad, que es la persona de Jesús, sea revelada en un área específica de tu vida. Que el Espíritu de Dios en este momento te lleve a pensar en esa área que tú la has tenido guardada, cerrada con 7 llaves, y es que es necesario que hoy día les pueda entregar a Él. Se puede llamar soledad, se puede llamar pesimismo, se puede llamar despropósitos, se puede llamar falsa identidad. Y que en el nombre de Jesús toda mentira que Satanás haya querido imponer en tu mente salga ahora en el nombre de Jesús. Comienza a hablar con la verdad, a hablar con Jesús, con tus propias palabras. Comienza a decirle aquello que ya te tiene agotado, aquello por lo cual ya te has dado por vencido y que tú necesitas que la verdad se haga presente, que necesitas que esa luz admirable se haga presente en esa situación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, por toda área que ha estado oculta, Señor, de tu luz admirable y la exponemos delante de ti, Señor. Padre, Señor, oramos y reprendemos todo espíritu que haya querido venir con mentiras, Señor, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, Señor. Todo espíritu de orfandad lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que se han sentido con falta de amor, en el nombre de Jesús, que reciban ahora el espíritu de adopción, Señor. Que reciban ahora ese espíritu que les hace clamar, Abba, Padre. Comienza a orar, amada iglesia, comienza a decir: yo quiero salir de esta condición, yo quiero salir de esta mentira que me ha tenido estancado, que me ha tenido perdido. Entrégalo al Señor. Te entregamos, Señor, todo pensamiento
negativo que hayamos tenido en contra de tu iglesia, Señor, en contra de tu cuerpo, papá, del cuerpo de Cristo. Queremos ser aquellos que edifican bien, aquellos que proclaman tu luz admirable en medio de la casa, Señor. Clama por su luz admirable en medio de tu situación. Clama por su luz admirable en medio de lo que estás atravesando hoy en día. Clama por la verdad que se haga presente. Jesús, hazte presente en mi casa. Jesús, sé el Señor de mi familia. Jesús, sé el Señor de mi trabajo. Jesús, sé el Señor de mi vida nuevamente. Lo entregamos a ti, Señor Jesús. Lo entregamos nuevamente como el primer día. Entregamos todo a ti, Señor, nuestros sueños, papá. Renunciamos a todo plan que se haya querido imponer en nuestra mente que no viene de tu diseño, Señor. Queremos conocerte a ti. Queremos enamorarnos de ti. Queremos conquistar tu presencia, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Y queremos salir de la mentira en el nombre de Jesús. Padre, todo pensamiento de soledad, de depresión, sale en el nombre de Jesús, Señor. Y que venga un pensamiento de vida, Señor. El mismo espíritu que tú nos has querido impartir desde el principio de esta reunión, Señor. El mismo aliento que nos hace clamar a ti, Señor. El mismo aliento que nos hace decir que tú eres lo máximo, que tú eres supremo, que tú eres mayor que todas las circunstancias. Que venga en medio de la casa, Señor. Y que las misiones tuyas, Señor, vengan a establecerse como un principio, papá. Haznos vivir como la vida de Pablo, Señor, que fue conmovido por tu luz admirable, Señor. Haznos ver como vio Pablo, Señor, que no vio condición humana ni diferencia que fue impuesta, sino que vio la unidad del Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre bendito, lo entregamos todo nuevamente a ti, Señor. Haz tu obra en medio nuestro, Padre Celestial. Amada iglesia, yo te pido que rápidamente salga de tu lugar y que busques a otra persona. Rápidamente, busca a otra persona y ten una oración intencional, proclamando el amor de Dios sobre la vida de esta persona. Y hagámonos cargo de poder hacernos partícipes del diseño que es la familia. Te invito a que salgas de tu lugar y que busques a otra persona y que le dediques un tiempo de oración. Sal de tu comodidad en el nombre de Jesús y clama, pide por esa vida, que el Espíritu de Dios te guíe a orar de la manera correcta, a bendecirle, a proclamar los diseños del Señor en la vida de tu hermano, de tu hermana, a decirle de que no estás solo, que confía en el Señor, que puedes confiar en la iglesia, en el diseño dado por Dios. Proclama bendición sobre tu hermano, sobre tu hermana.
Y si tú quieres confesar algo, confiésalo en el diseño del reino de Dios.